Nuestro hermano Rubén Pérez, bendiciones. ¿Sería correcto decir el Hijo de Dios no es una ideología mitológica por el hecho de que ya había pasado el imperio griego y al igual que el romano hablaron de dioses padres y dioses hijos? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es decir, y a esto agregar las pruebas de por qué nuestro Señor Jesucristo no puede ser un mito. Todos aquellos mitos que existieron, y creo que entre los más sobresalientes que han trascendido hasta nuestros días, que incluso aparecen en películas hoy en el siglo XXI, pues son las deidades de los griegos. Afrodita, Zeus, Apolos, todos los dioses griegos de alguna manera se les ha venerado en el cine. Pero no solamente en esta época se sabe que son mitos. Es increíble que en su época, yo estoy próximo a dar un estudio, no quiero adelantar mucho, pero solo quiero dejar algunas pepitas ahí para que busquen el brillo, las pulan y entiendan lo siguiente. Los dioses han venido a ser una necesidad de la naturaleza religiosa del hombre. El hombre inherentemente nace con la necesidad de adorar y rendir culto. Entonces, con esa misma necesidad, los griegos tenían que tener a quien adorar, pero por cuanto habían rechazado el monoteísmo, entonces no les quedó más que la segunda alternativa, que en este caso era el politeísmo. Abrazaron algunas deidades que tiempo atrás fueron diseñadas, creadas por ellos mismos, por los hombres, llegaron hasta sus días y era la necesidad de adorar lo que les impulsaba a servir y adorar a estos dioses, aunque siendo la cultura más sabia que ha existido, la más inteligente que ha existido, los sabios, los filósofos más grandes hasta nuestros días siguen educando hoy a nuestro mundo, no podían creer que eran dioses verdaderos. Platón compone un argumento, Aristóteles compone un argumento contra dichas deidades y dice Platón, los dioses a los cuales sirve este pueblo son más perversos que el mismo hombre. Al conocer las historias de dichas deidades, no podían aceptar que eran dioses realmente. Entonces, eso desde aquellos días se podía interpretar por las mentes inteligentes que eran mitos. En contraste con lo histórico, a diferencia de un mito, lo histórico se distingue en que tiene tiempo, dimensión y contexto. Contexto de un pueblo, una cultura, un lenguaje, etc. Jesús no puede entrar en la categoría de mito porque cuando se habla del personaje Jesús, a diferencia de otros dioses o de otros hijos de dioses, las escrituras desde el momento en que entra aquí en la tierra lo colocan en un marco del tiempo. Por eso las escrituras hacen referencia a personajes, lugares, momentos específicos, como dice Lucas, ocurrió en los días del censo, en el tiempo de Tiberio César, cuando Arquelao gobernaba, y se empiezan a mencionar nombres y lugares específicos. Todos esos datos son los que te permiten avalar a Jesús como un personaje histórico y no un personaje que es producto de la mente. Si preguntamos dónde encontramos a Afrodita, dónde encontramos a la Medusa, dónde encontramos a todas esas deidades, pues solo lo vas a encontrar en la fábula. Sí, exacto. Por eso Jesús es un personaje real. Lo único que tienes que hacer es tomar los documentos históricos y probarlos. Si alguien llegase a decir, pero eso es lo que dice tu Biblia, ok, entendamos primero esto, y como esto es ya parte del campo de la apología, es muy amplio. Podemos manejar la Biblia como un documento sagrado, pero en el caso de una discusión sobre historia, al mismo tiempo
los historiadores toman la Biblia como un documento histórico y no como un documento sagrado. Los historiadores ateos se apoyan en la Biblia, los arqueólogos se apoyan en la Biblia como un documento histórico y no sagrado. Quieren saber qué sucedió en el siglo I, qué es lo que sucedió en el año 30, 50, en el año 62, van al libro de los Hechos. Y se apoyan en los hechos, y ahí hay personajes históricos. Ahí está el emperador Claudio, el hijo de Calígula. Ahí aparecen lugares como el anfiteatro de Atenas, el Areópago. Ahí aparecen personajes que podemos encontrar en otros libros históricos y que por lo tanto eso califica a la Biblia como documento histórico. Eso es por un lado. Por otro lado, si ellos quieren saber si Jesús fue un personaje mitológico o fue un personaje histórico, también Jesús aparece en otros documentos no bíblicos, ¿sí? Aparece en los documentos de los judíos. Jesús aparece en el Corán. Y la religión del Islam no tiene nada que ver con el judaísmo ni con el cristianismo. Por el contrario, el Islam, o bueno, los extremistas, no digo todos, islámicos aborrecen y matan cristianos. Pues aún así, en su literatura, por lo menos hay 95 versículos de 15 suras donde aparece el Señor Jesucristo documentado como un personaje histórico. Muy bien, pues ahí está para nuestro querido hermano.